Hay silencios que duran décadas, y hay secretos que, al revelarse, pueden destruir una vida o reconstruirla desde las cenizas. Para Clara, una madre soltera al borde del abismo, cuidar a un anciano solitario no era una elección, era una sentencia, un trabajo nocturno, discreto y bien pagado para mantener a su hija a salvo. Pero en las noches de insomnio, entre susurros febriles y nombres olvidados, ella comenzaría a sospechar que el hombre frágil, cuya vida sostenía en sus manos, era el mismo que había destrozado la suya 38 años atrás. Esta no es solo una historia, es la anatomía de una herida familiar que tardó casi 4 décadas en revelarse. Una fotografía escondida, un apellido que resuena como un eco del pasado, y una confesión en el lecho de muerte que lo cambiaría todo. A lo largo de esta historia, verás cómo Clara, atrapada entre el rencor de una vida y la compasión inesperada, se enfrenta a la decisión más brutal. ¿Debía abandonar al hombre que la abandonó a ella? ¿O convertirse en la salvación del padre que nunca tuvo? Hay silencios que duran décadas. Hay ausencias que pesan más que cualquier presencia. Y hay encuentros que el destino teje con hilos invisibles, uniendo lo que nunca debió separarse. Esta es la historia de Clara, una mujer que aprendió a sobrevivir sin raíces, y de Miguel, un anciano que pasó media vida buscando el perdón en el fondo de una botella vacía. Es la historia de 2 almas rotas que se encontraron en el crepúsculo de sus vidas, sin saber que compartían la misma sangre, el mismo dolor y quizás la misma oportunidad de redención. Clara Mendoza tenía 38 años cuando la vida decidió arrancarle lo último que le quedaba de estabilidad. Vivía en un pequeño apartamento en las afueras de Valencia, en uno de esos edificios grises que parecen haber nacido ya cansados, con paredes finas que dejaban escuchar las vidas ajenas como si fueran programas de radio involuntarios. Era madre soltera de Sofía, una niña de 9 años con ojos curiosos y una capacidad asombrosa para hacer preguntas que Clara no sabía cómo responder. Preguntas como: «Mamá, ¿por qué no tenemos abuelos como los demás niños?» O «¿Tú también te sientes sola a veces?». Clara trabajaba como asistente administrativa en una clínica dental del centro, un empleo que apenas alcanzaba para mantener el alquiler, la comida y los cuadernos escolares de Sofía. No había lujos, no había vacaciones, no había margen para el error, pero había rutina, y la rutina era el único ancla que Clara conocía. Su infancia había sido un museo de ausencias. Su madre, Amparo, había muerto cuando ella tenía apenas 12 años, llevándose consigo todos los secretos sobre su padre. Clara creció con la versión oficial: «Tu padre nos abandonó antes de que nacieras. Era un hombre débil, incapaz de asumir responsabilidades. Mejor así». Amparo nunca permitió que Clara hiciera preguntas. Cada vez que la niña mencionaba a su padre, su madre apretaba los labios hasta que se volvían una línea blanca y cambiaba de tema con una brusquedad que dolía más que cualquier grito. Después de la muerte de Amparo, Clara fue criada por su tía Remedios, una mujer amarga que veía la caridad como un sacrificio que debía ser recordado diariamente. «Come despacio, que el pan cuesta dinero. No gastes agua caliente, que yo no soy rica. Deberías estar agradecida de tener un techo». Clara aprendió a ocupar poco espacio, a pedir poco, a esperar poco. Aprendió que el amor era condicional y que las familias eran estructuras frágiles que podían derrumbarse en cualquier momento. A los 18 años, Clara salió de casa de su tía con una maleta pequeña y un diploma de secundaria. Trabajó en tiendas, cafeterías, oficinas. Conoció a Javier cuando tenía 28 años. Él era guapo, divertido, lleno de promesas que brillaban como monedas falsas. Le dijo que la amaba, que construirían una familia, que ella nunca más estaría sola. Clara creyó porque necesitaba creer. Cuando quedó embarazada, Javier desapareció como el humo, dejando solo un mensaje de texto: «No estoy listo para esto. Lo siento». Clara sintió algo quebrarse dentro de ella, algo que ya estaba agrietado desde hacía mucho tiempo. Pero cuando nació Sofía, cuando sostuvo ese pequeño cuerpo caliente contra su pecho y escuchó ese llanto feroz y vivo, tomó una decisión. Su hija nunca sentiría el vacío que ella había sentido. Sofía tendría amor, aunque fuera el de una sola persona. Sofía tendría certezas,
aunque el mundo fuera incierto. Sofía tendría una madre presente. Durante 9 años, Clara mantuvo esa promesa. Trabajaba, cocinaba, ayudaba con las tareas, leía cuentos antes de dormir. Su vida era una línea recta trazada con esfuerzo y disciplina. Pero en marzo de ese año, el doctor Ramírez, el dueño de la clínica dental, la llamó a su despacho con una expresión que Clara reconoció de inmediato, la expresión de alguien que está a punto de arrebatarte algo. Clara, lo siento mucho, pero vamos a tener que reducir personal. La clínica está pasando por dificultades económicas. Eres una gran trabajadora, pero eres la última en antigüedad y... El resto de las palabras se perdieron en un zumbido sordo. Clara asintió, firmó los papeles de despido, recogió sus cosas de su pequeño escritorio, una taza con el dibujo de Sofía, una foto enmarcada, un cactus que nunca florecía, y salió a la calle bajo un cielo gris que parecía estar de acuerdo con su desgracia. Las primeras semanas fueron un torbellino de formularios de desempleo, entrevistas fallidas y noches en vela calculando cuánto tiempo podían sobrevivir con sus ahorros. La respuesta era aterradora. 2 meses, quizás 3 si recortaban todo lo innecesario. Clara envió su currículum a decenas de empresas. Recibió rechazos automáticos, o peor aún, ninguna respuesta. El mercado laboral no tenía piedad con mujeres de casi 40 años, sin título universitario, con una hija que cuidar y horarios inflexibles. Una tarde, mientras Clara revisaba por enésima vez los anuncios clasificados en su teléfono móvil, Sofía se sentó a su lado en el sofá. «Mamá, ¿estamos bien?», preguntó con esa vocecita que intentaba sonar valiente pero temblaba en los bordes. Clara la abrazó y mintió. «Claro que sí, cariño. Todo va a estar bien». Pero esa noche, después de que Sofía se durmiera, Clara se sentó en la cocina con las facturas desplegadas sobre la mesa como un juego de naipes cruel. Alquiler, electricidad, agua, comida, colegio. Los números no cuadraban. No importaba cuántas veces los revisara, el resultado era siempre el mismo. No había suficiente. Fue entonces cuando vio el anuncio en el tablón de la farmacia del barrio. Estaba impreso en un papel blanco, con letras sencillas. Se busca persona para cuidado de anciano. Turnos nocturnos. Buena remuneración. Discreción absoluta. Contactar con señora Blanca. Había un número de teléfono. Clara arrancó uno de los papelitos con el número y se lo guardó en el bolsillo. Esa misma noche llamó. Una voz femenina, cansada pero educada, respondió al tercer tono. «Dígame». «Llamo por el anuncio del cuidado del anciano», dijo Clara, sintiendo que las palabras le raspaban la garganta. «¿Tiene experiencia?» «He cuidado a personas mayores antes», mintió Clara. En realidad solo había cuidado a su tía Remedios durante sus últimos meses. Pero eso contaba, ¿no? ¿Puede empezar mañana? Es de 8 de la noche a 6 de la mañana. 300 euros a la semana, en efectivo. Pero hay condiciones. ¿Da qué condiciones? El señor es difícil. No habla mucho. A veces grita, a veces llora. Necesita ayuda para ir al baño, para comer, para todo. Y no puede comentar esto con nadie. La familia quiere discreción». Clara tragó saliva. 300 euros a la semana eran 1.200 al mes. Era más de lo que ganaba en la clínica. Era la salvación. «Acepto», dijo. Al día siguiente, Clara dejó a Sofía con la vecina, la señora Monse, una mujer mayor que había ofrecido ayudar cuando se enteró de la situación. «No te preocupes, hija. La niña puede quedarse a dormir aquí mientras trabajas. Ya sabes que me encanta la compañía». Clara le agradeció con una emoción que le apretaba el pecho. Luego tomó el autobús hasta la dirección que le había dado la señora Blanca, un edificio antiguo en el barrio del Carmen, con balcones de hierro forjado y una fachada que alguna vez debió ser elegante pero ahora mostraba las cicatrices del tiempo. Subió 3 pisos por unas escaleras de madera que crujían como huesos viejos. Llamó al timbre. La puerta se abrió y apareció una mujer de unos 50 años, con el cabello recogido en un moño perfecto y una expresión de alivio apenas disimulado. «Tú debes ser Clara. Pasa, pasa». La casa olía a cerrado, a medicina, a tiempo detenido. Las cortinas estaban corridas, sumiendo las habitaciones en una penumbra permanente. La señora Blanca la guió por un pasillo estrecho hasta una habitación al fondo. «Él está ahí. Se llama Miguel. Miguel Ortega.
Tiene 72 años. Tuvo un derrame cerebral hace 6 meses. Está mejor físicamente, pero mentalmente está perdido. A veces no reconoce ni dónde está. Hizo una pausa. Yo soy su sobrina. Soy la única familia que le queda, o al menos la única que se ha hecho cargo. Pero no puedo estar aquí todas las noches. Tengo mi propia familia, mi trabajo. Abrió la puerta. En la cama, encogido entre sábanas blancas, había un anciano. Era delgado, casi frágil, con el cabello blanco ralo y la piel cubierta de manchas como mapas de territorios olvidados. Tenía los ojos cerrados y respiraba con un leve silbido. Clara sintió una punzada de algo que no supo identificar. Lástima, quizás, o reconocimiento de una soledad que conocía bien. «Es todo tuyo», dijo la señora Blanca entregándole una lista con instrucciones. Horarios de medicación, números de emergencia, rutinas de higiene. Cualquier problema me llamas. Pero por favor, intenta manejarlo tú. No quiero más escándalos con los vecinos. Y dicho esto, la mujer se marchó, dejando a Clara sola con el anciano dormido. Clara se sentó en una silla junto a la cama y observó a Miguel Ortega. Se preguntó qué vida había vivido ese hombre, qué errores había cometido, qué amores había perdido. Se preguntó si tenía hijos que lo habían abandonado, si había sido bueno o malo, si merecía estar solo en esa habitación oscura. Pero sobre todo, se preguntó si ella misma terminaría así, vieja, enferma, cuidada por extraños pagados para fingir que les importaba. Las primeras noches fueron más difíciles de lo que Clara había imaginado. Miguel se despertaba gritando, llamando a alguien llamado Amparo. «Amparo, Amparo, perdóname, no me dejes». Clara intentaba calmarlo, pero él la apartaba con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil. Otras veces lloraba en silencio, con lágrimas que rodaban por sus mejillas arrugadas mientras miraba la pared. Clara le cambiaba los pañales cuando era necesario, le daba las pastillas trituradas en compota, le limpiaba la boca cuando la comida se le caía. Era un trabajo duro, físicamente agotador y emocionalmente devastador, pero Clara necesitaba el dinero, así que apretaba los dientes y seguía adelante. Una noche, mientras le daba de comer sopa, Miguel la miró fijamente. Sus ojos, de un azul descolorido, parecieron enfocarla por primera vez. «¿Quién eres?», preguntó con voz ronca. «Soy Clara. Estoy aquí para cuidarte». «Clara», repitió él, como saboreando el nombre. «Clara. Yo tuve una hija que se llamaba Clara». El corazón de Clara se detuvo por un segundo. «¿Ah, sí? Nunca la conocí», continuó Miguel con la mirada perdida de nuevo. «Su madre no me dejó. Dijo que no era bueno para ellas. Y tenía razón. Yo era un borracho, un cobarde, Su voz se quebró. Clara no supo qué decir. Dejó la cuchara en el plato y apretó suavemente la mano del anciano. «Ya pasó», susurró. «Ya pasó». Pero no había pasado. Con el correr de las semanas, Clara comenzó a unir las piezas sin darse cuenta. Los nombres que Miguel gritaba en sueños: Amparo, Clara, los apellidos: Ortega, el mismo apellido de su madre antes de casarse, las fechas que murmuraba: Valencia, 1985, el año que lo perdí todo, el año en que Clara nació, las descripciones que balbuceaba en sus momentos de lucidez. Era tan hermosa Amparo, con ese pelo negro y esos ojos que parecían guardar todos los secretos del mundo, los mismos ojos que Clara veía en las pocas fotos que conservaba de su madre, las mismas facciones que ahora que se fijaba, podía ver reflejadas en el rostro envejecido de Miguel, la misma forma de la nariz, la misma línea de la mandíbula, pero Clara se negaba a creerlo. Era imposible, una coincidencia, tenía que serlo. ¿Cómo podía ser que, entre todos los ancianos de Valencia, entre todos los trabajos posibles, hubiera terminado cuidando precisamente a su padre? No, el destino no era tan cruel. O quizás sí, quizás el destino tenía un sentido del humor perverso. Una noche de junio, 3 meses después de haber comenzado a trabajar, Clara llegó al apartamento de Miguel y encontró a la señora Blanca esperándola en la sala. Tenía una expresión tensa. «Clara, necesito hablar contigo». «¿Qué sucede? ¿El señor Ortega está bien?» «Él está bien, pero yo no puedo seguir pagándote». Las palabras cayeron como piedras. «¿Qué? ¿Por qué?» «Porque me he quedado sin dinero. La pensión de Miguel no alcanza y yo he estado poniendo de mi bolsillo, pero mi marido dice que ya basta».
que Miguel no es mi responsabilidad directa, que tengo que pensar en mis propios hijos. La señora Blanca se frotó las sienes. Lo siento, Clara. Sé que dependes de este trabajo, pero esta es tu última semana. Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Pero, ¿y el señor Ortega? ¿Qué va a pasar con él? Lo vamos a llevar a una residencia pública. Ya hice los trámites. La semana que viene lo trasladan. Una residencia pública, repitió Clara sintiendo una náusea. Había escuchado historias sobre esos lugares, edificios masificados, personal escaso, ancianos abandonados en sillas de ruedas frente a televisores encendidos, esperando la muerte. No hay otra opción, dijo la señora Blanca, y en su voz había una mezcla de culpa y alivio. Él no tiene a nadie más. Esa noche, Clara no pudo concentrarse en sus tareas. Se sentó junto a la cama de Miguel, observándolo dormir. Pensó en todas las noches que había pasado a su lado, en las conversaciones fragmentadas, en los momentos de lucidez en los que Miguel hablaba de su vida con una tristeza tan profunda que parecía un pozo sin fondo. Perdí todo por el alcohol, había dicho una vez. Perdí mi trabajo, mi dignidad y lo peor, perdí a las personas que amaba. Amparo intentó ayudarme, me dio oportunidades, pero yo elegí la botella una y otra vez. Cuando me enteré de que estaba embarazada, le prometí que cambiaría, pero no pude. Una noche ella me encontró borracho en el suelo del baño. Me dijo que se iba, que no iba a criar a una hija en ese ambiente. Le rogué, le supliqué, pero ella se fue, y yo no la culpo. Yo era un monstruo. Clara había escuchado esas palabras con el corazón encogido, sin atreverse a preguntar más. Pero ahora, mirando a ese hombre frágil y roto, sintió algo que no esperaba. Furia. Furia porque él había tenido la opción de estar en su vida y la había desperdiciado. Furia porque había elegido el alcohol sobre ella, sin siquiera conocerla. Furia porque ahora, cuando finalmente lo había encontrado, era demasiado tarde. Él era un cascarón vacío, un eco de lo que podría haber sido su padre, y ella era una extraña apagada para limpiar su mierda, literal y metafóricamente. Pero también sintió otra cosa, una tristeza abrumadora, porque si Miguel era realmente su padre, entonces iba a morir solo en una residencia pública, sin saber que su hija había estado a su lado durante estos meses, sin saber que Clara le había dado de comer, le había cantado canciones suaves en las noches de insomnio, le había sostenido la mano cuando las pesadillas lo atormentaban, y Clara se quedaría con el secreto para siempre, sin poder decirle: soy yo, soy Clara, soy tu hija. Y aunque me abandonaste, aunque nunca estuviste ahí, ahora estoy yo aquí para ti. Pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, pesadas como rocas. La última noche llegó demasiado rápido. Clara preparó las cosas de Miguel para el traslado, doblando su ropa con un cuidado excesivo, como si las camisas y los pantalones fueran reliquias sagradas. Miguel estaba despierto, sentado en la cama, mirándola con esos ojos azules que a veces parecían ver a través del tiempo. ¿Te vas?, preguntó con voz débil. Sí, tengo que irme. Todos se van, dijo él con una resignación que partió el corazón de Clara. Yo también me voy a ir mañana, continuó Miguel, a un lugar donde cuidan a los viejos inútiles como yo. Clara se arrodilló junto a la cama, tomando las manos arrugadas del anciano entre las suyas. No eres inútil. Sí lo soy. Desperdicié mi vida. Y ahora voy a morir solo, como merezco. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Clara sin que pudiera detenerlas. No, susurró, no mereces eso. Nadie merece eso. Miguel la miró con una expresión de sorpresa y ternura. Levantó una mano temblorosa y limpió una lágrima del rostro de Clara. Eres una buena chica, dijo. Me recuerdas a alguien, a mi Amparo, a la hija que nunca conocí. Ojalá ella hubiera sido como tú. Y en ese momento, Clara se rompió. Todos los años de silencio, de ausencia, de preguntas sin respuesta, salieron en un sollozo que no pudo contener. Se derrumbó en el suelo, con la cabeza apoyada en la cama, llorando como no lo había hecho desde la muerte de su madre. Miguel le acarició el cabello con torpeza, murmurando palabras de consuelo que probablemente debió decirle 38 años atrás. Y Clara, en medio de su dolor, tomó una decisión que no tenía sentido, una decisión que era imprudente, peligrosa,
económicamente suicida, pero era la única decisión que su corazón le permitía tomar. A la mañana siguiente, cuando la señora Blanca llegó para supervisar el traslado de Miguel a la residencia, encontró a Clara esperándola en la puerta con una expresión que no admitía discusión. «No se lo van a llevar», dijo Clara. La señora Blanca parpadeó, confundida. «¿Perdona? Que no se van a llevar al señor Ortega. Yo voy a cuidarlo». «Clara, ya te dije que no puedo pagarte». «No necesito que me pague, yo me hago cargo». La señora Blanca la miró como si hubiera perdido la razón, y quizás la había perdido. «¿Estás loca? ¿Cómo vas a mantenerlo? ¿Dónde vas a tenerlo? Tú ni siquiera tienes un trabajo estable». «Me las arreglaré», dijo Clara, con una firmeza que no sabía que poseía. «Pero él no va a ir a esa residencia. Merece algo mejor». La señora Blanca suspiró, y en ese suspiro había alivio. Alivio de que alguien más asumiera la carga que ella había llevado durante meses. «Si eso es lo que quieres, yo no me opongo. Pero tendrás que encargarte de todo. Los papeles, los médicos, todo. Yo ya no puedo más». «Lo entiendo», dijo Clara. «¿Puedo quedarme con sus cosas, con sus documentos?» «Llévate todo. La verdad es que me estás haciendo un favor». Y así, en una decisión que desafió toda lógica, Clara se convirtió en la cuidadora oficial de Miguel Ortega. Firmó papeles, asumió responsabilidades legales y con la ayuda de un servicio social, trasladó al anciano a su propio apartamento. La señora Monse casi se cae de espaldas cuando vio a Clara llegar con Miguel en una silla de ruedas. «¿Pero qué has hecho, niña? Es una larga historia, Monse. ¿Y dónde lo vas a poner? Tu apartamento es minúsculo. En mi habitación. Yo dormiré en el sofá». Los primeros días fueron caóticos. Sofía no entendía por qué había un anciano desconocido viviendo con ellas. «Mamá, ¿quién es ese señor?» «Es alguien que necesita ayuda, como nosotras ayudamos a las personas. ¿Recuerdas?» Sofía lo miró con desconfianza, pero gradualmente, con esa capacidad que tienen los niños de adaptarse a lo extraño, comenzó a aceptar la presencia de Miguel. Incluso empezó a hablarle, contándole historias del colegio, mostrándole sus dibujos. Miguel la escuchaba con una atención que sorprendía a Clara, y a veces en sus ojos nublados aparecía un destello de algo parecido a la felicidad. Clara, por su parte, tuvo que hacer malabares con el dinero. Usó sus últimos ahorros para comprar las medicinas de Miguel. Buscó trabajos que pudiera hacer desde casa, transcripciones, trabajos de entrada de datos, cualquier cosa que le diera unos euros. Dormía pocas horas, levantándose en medio de la noche cuando Miguel la necesitaba, y luego despertándose temprano para preparar el desayuno de Sofía. Estaba exhausta, físicamente drenada, viviendo al límite, pero algo extraño estaba sucediendo. Por primera vez en su vida, Clara no se sentía sola. Tenía una familia, por disfuncional y extraña que fuera. Tenía a Sofía, tenía a Miguel, y en cierto modo, tenía un propósito más allá de la mera supervivencia. Una tarde, mientras limpiaba la habitación donde dormía Miguel, Clara encontró una caja vieja de zapatos escondida debajo de la cama. La abrió con curiosidad. Dentro había fotos amarillentas, con los bordes doblados por el tiempo, y entre ellas, una imagen que hizo que el corazón de Clara se detuviera. Una foto de su madre, Amparo, joven y radiante, con un vestido de verano, sonriendo a la cámara, y junto a ella, un hombre joven con los brazos alrededor de su cintura. Un hombre que Clara reconoció a pesar de las décadas que lo separaban del anciano que dormía en la habitación contigua, Miguel. En el reverso de la foto, con una letra temblorosa, estaba escrito: Amparo y Miguel, Valencia, 1984, el año que me enamoré. Clara se sentó en el suelo, con la foto en las manos temblorosas. Ya no había dudas, ya no había espacio para las coincidencias. El anciano al que estaba cuidando, el hombre al que había bañado, alimentado, consolado en sus peores momentos, era su padre. Miguel Ortega era su padre, y él no lo sabía. La revelación debería haberla llenado de ira. Debería haber querido gritarle, confrontarlo, exigir explicaciones, pero en cambio sintió algo diferente, una claridad fría y tranquila. Comprendió que Miguel había sido un hombre roto, consumido por sus demonios, incapaz de ser el padre que ella necesitaba, pero también vio que había pagado por sus errores con décadas de soledad, con una vida desperdiciada,
con el arrepentimiento que lo atormentaba incluso en sus sueños, y comprendió algo más, que ella tenía una opción que su padre nunca tuvo. Miguel había huido de su responsabilidad, pero Clara podía elegir quedarse, podía elegir ser la hija que él nunca conoció, no porque él lo mereciera, sino porque ella quería ser esa persona, porque en algún lugar profundo de su ser, Clara sabía que cuidar de Miguel no era solo cuidar de un anciano enfermo, era sanar una herida que había llevado toda su vida, era cerrar un círculo, era responder a la pregunta que la había perseguido desde niña. ¿Por qué me abandonó? La respuesta no era satisfactoria. No había una razón noble o una justificación que hiciera que el dolor desapareciera. Miguel la había abandonado porque era débil, porque estaba enfermo, porque eligió el camino fácil. Pero ahora en su vejez, en su vulnerabilidad absoluta, estaba pagando el precio. Y Clara tenía el poder de hacerlo pagar más, o de ofrecerle algo que él nunca supo dar: perdón. Esa noche, Clara se sentó junto a la cama de Miguel. Él estaba despierto, mirando al techo con esa expresión perdida que había aprendido a reconocer. «Miguel», dijo suavemente. Él giró la cabeza hacia ella. «Quiero contarte algo». «¿Qué, niña?» Clara tomó aire. No iba a decirle la verdad completa. No todavía. Quizás nunca. Pero iba a decirle algo que necesitaba escuchar. Estaba pensando en mi padre. Nunca lo conocí. Me abandonó antes de nacer. Miguel la miró con atención renovada. ¿Sí? Sí. Y durante mucho tiempo lo odié. Odiaba que no estuviera ahí. Odiaba que no me quisiera lo suficiente como para quedarse. Su voz se quebró ligeramente. Pero ahora, cuidando de ti, he estado pensando que quizás él también estaba roto. Quizás no sabía cómo ser padre. Quizás hizo lo mejor que pudo con lo poco que tenía. Miguel cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. «Yo también tuve una hija», susurró. «Ya me lo habías contado», dijo Clara, apretando su mano. «Nunca la conocí. Nunca le dije que la amaba. Ni siquiera sé si sigue viva. Pero si pudiera, si tuviera una oportunidad, le diría que lo siento. Le diría que no pasó un solo día en que no pensara en ella, que me arrepiento de cada botella, de cada decisión cobarde, de cada momento que podría haber pasado con ella». La voz de Miguel se convirtió en un sollozo. Le diría que aunque fui un mal padre, ella merecía a alguien mejor, y que espero que haya encontrado la felicidad, aunque haya sido sin mí. Clara sintió las lágrimas rodar por sus propias mejillas. «Creo», dijo con voz temblorosa, «que si tu hija pudiera escucharte te perdonaría. Creo que entendería que las personas cometen errores. Y creo que, si pudiera, querría conocerte ahora tal como eres». Miguel abrió los ojos y la miró con una intensidad que Clara no había visto antes. «¿De verdad lo crees?» «Sí», susurró Clara. «Lo creo». Y en ese momento, sintió que algo se liberaba en su pecho. Un nudo que había estado apretado durante 38 años comenzaba a aflojarse. Los días siguieron, y la rutina se volvió más suave. Clara encontró un trabajo de medio tiempo en una tienda de alimentación del barrio. No pagaba mucho, pero combinado con los pequeños trabajos online y la ayuda ocasional de la señora Montse, era suficiente para sobrevivir. Miguel comenzó a mejorar, no dramáticamente, pero sí de forma notable. Recuperó algo de movilidad en el brazo derecho. Empezó a hablar con más claridad. Los episodios de confusión se volvieron menos frecuentes. Y lo más importante, empezó a sonreír. Sonreía cuando Sofía le leía sus cuentos favoritos con voz dramática. Sonreía cuando Clara le preparaba el gazpacho que le gustaba. Sonreía cuando la señora Montse venía a visitarlo y le contaba los chismes del edificio con un entusiasmo teatral. Una tarde de septiembre, mientras Clara le ayudaba a sentarse en la silla junto a la ventana, Miguel le tomó la mano. «Clara». «Sí, gracias». «¿Por qué, Miguel?» «Por no dejarme morir solo, por tratarme como si importara, por darme algo que no merezco, una familia». Clara sintió un nudo en la garganta. «Todos merecen una familia, Miguel». «No, no todos. Yo desperdicié la mía, pero tú me has dado una segunda oportunidad que nunca pedí y que no merezco». Hizo una pausa. «A veces en mis sueños veo a mi hija. Es una mujer hermosa, fuerte, como su madre, y es bondadosa, más bondadosa de lo que yo nunca fui». La miró fijamente. «Se parece a ti». Clara no pudo hablar. Solo apretó la mano del anciano con más fuerza.
Me gustaría pensar, continuó Miguel, que si ella existiera de verdad sería como tú, que me cuidaría como tú lo haces, que me perdonaría como tú lo has hecho. Miguel, susurró Clara. Yo... No digas nada, la interrumpió él. Solo déjame creer, aunque sea una fantasía de un viejo tonto, déjame creer. Los meses pasaron. El otoño dio paso al invierno, y luego el invierno a la primavera. La pequeña familia que Clara había construido se volvió más sólida. Sofía comenzó a llamar a Miguel abuelo, y el anciano respondía con una ternura que transformaba su rostro arrugado. Le enseñaba palabras en valenciano. Le contaba historias de cuando Valencia era diferente. Le mostraba cómo hacer barquitos de papel. Clara observaba estas interacciones con una mezcla de alegría y dolor. Alegría porque Sofía tenía el abuelo que nunca tuvo. Dolor porque sabía que Miguel no estaría con ellas para siempre. Su salud era frágil, y aunque había mejorado, seguía siendo un anciano de 72 años con un historial de derrame cerebral y décadas de abuso de alcohol. Los médicos le habían dicho a Clara que cada día era un regalo. Ella lo sabía, por eso valoraba cada momento, cada conversación, cada risa compartida, cada silencio cómodo. Una noche de mayo, Clara estaba preparando la cena cuando escuchó un ruido sordo desde la habitación de Miguel. Corrió y lo encontró en el suelo, con el rostro contraído de dolor. «Miguel, ¿qué pasó?» Me caí. Quería ir al baño solo. No quería molestarte. Nunca eres una molestia», dijo Clara, ayudándolo a levantarse con cuidado. Pero cuando lo apoyó en la cama, notó que Miguel no movía el lado izquierdo del cuerpo. No puedo mover el brazo», dijo con pánico en la voz. Clara sintió el miedo atravesarla como un cuchillo. «Tranquilo, voy a llamar a la ambulancia». No quiero volver al hospital. Por favor, Miguel, necesitas atención médica. Clara, por favor. La miró con esos ojos azules suplicantes. Si me llevas al hospital me van a dejar allí, y voy a morir solo en una cama blanca, rodeado de extraños. No quiero eso. Quiero quedarme aquí, contigo, con Sofía, con mi familia. Clara sintió que se le partía el corazón. No vas a morir, Miguel. Todos morimos, niña. Pero déjame morir en casa. Déjame morir sabiendo que importé para alguien. Clara llamó a un médico amigo de la señora Monse, que vino a examinar a Miguel en casa. El diagnóstico fue lo que temían. Otro derrame, más leve que el anterior, pero suficiente para complicar las cosas. El médico le dio instrucciones, medicamentos, y le dijo a Clara en privado: «Puede ser esta noche, o puede ser dentro de semanas. No hay forma de saberlo. Pero si quiere estar cómodo, aquí es mejor que en un hospital». Clara asintió, con un peso enorme en el pecho. Esa noche, después de acostar a Sofía, se sentó junto a la cama de Miguel. Él estaba despierto mirándola. «Clara, dime, hay algo que tengo que decirte, algo que he estado guardando». Clara sintió un escalofrío. «¿Qué es?» «Hace unos meses encontré una foto tuya con Sofía que dejaste en la mesita de noche, y en el reverso estaba tu apellido completo, Clara Mendoza Ortega». Clara se quedó helada. «Mi Amparo se llamaba Amparo Ortega antes de casarse, y nació en 1960, y mi hija debería tener 38 años, como tú». La voz de Miguel temblaba. «Y tienes sus ojos, los mismos ojos que veo en mis sueños». Clara no podía respirar. Al principio pensé que era una coincidencia, o que mi mente enferma estaba jugándome una broma cruel, pero luego te vi con Sofía, y la forma en que me cuidabas, y supe. Las lágrimas rodaban por las mejillas del anciano. Supe que eras mi hija, mi Clara, la niña que abandoné y que nunca merecí conocer, y que ahora, por algún milagro incomprensible del destino, estaba cuidando de mí. Clara no podía hablar. Las lágrimas la cegaban. «¿Por qué?», sollozó Miguel. «¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué me has cuidado sabiendo quién soy? ¿Sabiendo lo que te hice?». Clara tomó las manos de su padre con fuerza. «¿Por qué?», dijo con voz quebrada. «Porque necesitaba saber si podía perdonarte. Necesitaba entender quién eras. Necesitaba conocer a mi padre aunque fuera tarde, aunque fuera de esta forma. No merezco tu perdón». «No», dijo Clara con firmeza. «No lo mereces, pero te lo doy de todos modos, porque guardar el rencor me ha consumido durante toda mi vida, y estoy cansada de estar enojada con un fantasma.
Prefiero conocer al hombre real, con todos sus defectos, y decidir amarlo de todos modos. Miguel la atrajo hacia él con su único brazo funcional y la abrazó torpemente. Mi niña, mi Clara. Lo siento tanto. Lo sé, papá, susurró Clara, usando la palabra por primera vez en su vida. Lo sé. Miguel Ortega no murió esa noche, ni la siguiente, ni siquiera esa semana. Para sorpresa de los médicos y de Clara misma, el anciano comenzó a estabilizarse. El segundo derrame lo había debilitado, cierto, pero algo más había cambiado, algo en su espíritu. Era como si finalmente soltar el secreto, finalmente ser perdonado, le hubiera dado una razón para seguir luchando. Clara y Miguel comenzaron a hablar, verdaderamente hablar. Él le contó sobre su infancia pobre en un pueblo de Castellón, sobre cómo había llegado a Valencia buscando trabajo, sobre cómo conoció a Amparo en una verbena y se enamoró de inmediato. Le contó sobre sus primeros años juntos llenos de esperanza y planes. Y luego le contó sobre el accidente de trabajo que lo dejó con una lesión en la espalda, el dolor crónico, los analgésicos que se convirtieron en adicción, y cómo el alcohol se volvió la única forma de silenciar el sufrimiento. No es una excusa, dijo Miguel. Nunca lo será, pero es la verdad. Estaba débil, y en vez de pedir ayuda, huí. Cuando tu madre me dijo que estaba embarazada, me aterroricé. Pensé que no podía ser padre cuando apenas podía cuidar de mí mismo. Así que bebí más. Y ella se fue, y yo la dejé ir porque pensé que era lo mejor para ti. Pero la verdad es que era un cobarde. Clara escuchó con el corazón apretado. No borraba el dolor, pero le daba contexto. Le daba humanidad. Mamá nunca me habló de ti, dijo Clara. Solo me dijo que nos habías abandonado, que no querías saber nada de nosotras. Es posible que lo creyera. Nunca intenté buscarlas. Estaba demasiado avergonzado, demasiado perdido en la botella. Para cuando me limpié años después pensé que era demasiado tarde, que tú estarías mejor sin un fantasma del pasado apareciendo para pedir perdón. ¿Te limpiaste? ¿Dejaste de beber? Sí. Hace 20 años, después de tocar fondo de verdad, terminé en la calle, en un refugio. Un hombre allí, un voluntario, me ayudó. Me llevó a un programa de rehabilitación. Tardé años, pero lo logré. Conseguí un trabajo modesto, un pequeño apartamento, pero nunca tuve el valor de buscarte. Me convencí de que era mejor así. Pasaste 20 años sobrio y nunca intentaste encontrarme, dijo Clara, no con ira, sino con tristeza. ¿Por qué? Porque soy un cobarde, repitió Miguel, y porque pensé que no tenía derecho. ¿Qué iba a decirte? Hola, soy tu padre, el que nunca estuvo ahí para ti, pero ahora que estoy viejo y solo, me gustaría conocerte. Parecía egoísta. Clara suspiró. Era egoísta, pero también habría sido valiente. Y yo merecía tener la opción de decidir si quería conocerte o no. Tienes razón, en todo. Hizo una pausa. Pero ahora estás aquí. Y no sé cómo, pero me has dado más de lo que merecía. Me has dado tiempo, me has dado a Sofía, me has dado una familia. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La vida de Clara encontró un ritmo nuevo. Trabajaba en la tienda, cuidaba de Miguel con la ayuda ocasional de una enfermera del centro de salud, y pasaba las tardes con Sofía y su padre, que ahora oficialmente se había convertido en el abuelo Miguel. Sofía, con esa intuición infantil, parecía entender que había algo especial en su relación con Miguel, aunque Clara todavía no le había contado toda la verdad. Algún día le diremos, le había dicho a Miguel, cuando sea mayor, cuando pueda entenderlo. Como tú decidas, había respondido él. Ya no tengo derecho a opinar sobre cómo criar a mi nieta, pero gracias por dejarme ser parte de su vida. Una tarde de julio, la señora Monse organizó una pequeña fiesta en el patio del edificio. Era el cumpleaños de Sofía, que cumplía 10 años. Había globos, una tarta modesta y algunos vecinos que se habían encariñado con la pequeña familia. Miguel estaba sentado en su silla de ruedas, con una manta sobre las piernas a pesar del calor, observando a Sofía jugar con otros niños. Clara se sentó a su lado. ¿Feliz, papá? Miguel la miró con ojos húmedos. Más de lo que tengo palabras para expresar. Me alegro. Clara, hay algo que quiero darte. Sacó un sobre arrugado de su bolsillo. ¿Qué es? Ábrelo. Clara abrió el sobre y encontró un papel.
Era el título de propiedad del pequeño apartamento donde Miguel había vivido. Miguel, esto es tuyo, es tuyo. Lo transferí a tu nombre la semana pasada con la ayuda de un abogado. No es mucho, pero cuando yo me vaya será tuyo. Así Sofía y tú tendrán un lugar propio, sin alquiler, sin propietarios que las puedan echar. Clara no pudo contener las lágrimas. No tenías que hacer esto. Sí tenía. Es lo único que puedo darte. 38 años de ausencia no se compensan con un apartamento viejo, lo sé, pero es todo lo que tengo, y quiero que sea tuyo. Clara abrazó a su padre, sintiendo el cuerpo frágil contra el suyo. Gracias, susurró. Gracias por todo. El otoño llegó nuevamente, y con él, el primer aniversario de Clara cuidando a Miguel. Estaban sentados en el pequeño balcón del apartamento, viendo el atardecer. Sofía estaba adentro haciendo la tarea. ¿Sabías?, dijo Miguel, que cuando era joven solía pensar que la vida era como un camino recto, que tomabas decisiones y avanzabas, y eso era todo. ¿Y ahora qué piensas? Que la vida es más como un círculo, que las cosas vuelven, que los errores del pasado pueden encontrar redención de formas que nunca imaginaste. Clara sonrió. ¿Crees en el destino? No sé si creo en el destino, pero creo en las segundas oportunidades. Y creo que a veces, si tienes suerte, el universo te da una oportunidad de arreglar lo que rompiste. No de la forma que esperabas, pero de la única forma posible. ¿Te arrepientes de cómo salieron las cosas? Miguel pensó por un momento. Me arrepiento de no haber sido el padre que debí ser. Me arrepiento de todas las decisiones que me llevaron a perderte. Pero no me arrepiento de este año. Este año contigo, con Sofía, ha sido el mejor año de mi vida. Y si tuviera que vivir 72 años de soledad para llegar a este momento, lo haría de nuevo. Clara sintió una calidez en el pecho. Yo también. ¿Tú también qué? Yo también he encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Una familia, un padre, un cierre a una herida que llevaba desde niña. Tomó la mano de Miguel. Pensé que odiarte me hacía fuerte, pero perdonarte me hizo más fuerte aún. Pasaron 2 años más. Miguel cumplió 75 años en una pequeña celebración familiar. Su salud se había estabilizado en un estado frágil pero manejable. Ya no podía caminar, pero podía hablar, podía pensar y sobre todo, podía amar. Clara había prosperado modestamente. Con el apartamento de Miguel como base había podido ahorrar y finalmente abrir un pequeño negocio de repostería casera que dirigía desde casa. Sofía, ahora con 12 años, ayudaba decorando las tartas con una habilidad artística sorprendente. Y Miguel, desde su silla, era el catador oficial y el consejero de vida para cualquiera que lo visitara. Vecinos que al principio lo habían visto con lástima, ahora venían a pedirle consejos, a compartir un café, a escuchar sus historias. Se había convertido en el abuelo del edificio. Una tarde de primavera, Clara recibió una llamada inesperada. Era la señora Blanca, la sobrina de Miguel que lo había abandonado años atrás. Clara, sé que no tengo derecho a llamar después de tanto tiempo, pero me enteré de que mi tío sigue vivo y que tú lo cuidas. Yo quería disculparme y preguntarte si podría visitarlo. Clara sintió una punzada de resentimiento, pero luego la dejó ir. Puedes visitarlo, pero no voy a permitir que le hagas daño. Él ha encontrado paz y no voy a dejar que nadie se la quite. Lo entiendo. Solo quiero verlo, decirle que lamento haberlo abandonado. La visita fue incómoda pero sanadora. La señora Blanca llegó con flores y lágrimas, y Miguel la recibió con una gracia que sorprendió a Clara. No guardes culpa, le dijo a su sobrina. Hiciste lo que pudiste, y mira, al final todo salió bien. Encontré a mi hija, encontré una familia, encontré la paz. La señora Blanca miró a Clara con asombro. ¿Tu hija? Clara asintió. Soy Clara Mendoza Ortega, la hija que él nunca conoció, hasta ahora. La mujer se quedó sin palabras, y luego comenzó a llorar. El destino es extraño, murmuró, muy extraño. En una tarde de otoño, 3 años después de aquel primer encuentro, Miguel llamó a Clara a su habitación. Tenía una expresión seria. Clara, necesito que me escuches. Te escucho, papá. Estoy cansado. Mi cuerpo está cansado. Y quiero que sepas que cuando llegue mi momento, estoy en paz. Clara sintió un nudo en la garganta. No hables así. Tengo que hablar así, porque quiero que entiendas que estos años contigo han sido un regalo.
Morí solo hace 3 años, cuando estaba en esa habitación oscura sin nadie que me importara. Pero tú me devolviste a la vida. Me diste amor, familia, propósito. Y ahora cuando llegue mi verdadero final, no estaré solo. Estaré rodeado de amor. Y eso es más de lo que cualquier hombre puede pedir. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Clara. No quiero perderte. No ahora que finalmente te encontré. No me vas a perder. Voy a estar en cada tarta que hornees con las recetas que compartí contigo. Voy a estar en cada historia que le cuentes a Sofía sobre su abuelo. Voy a estar en cada decisión valiente que tomes para perdonar, en vez de guardar rencor. La abrazó con sus brazos débiles. Y sobre todo, voy a estar en tu corazón donde debía haber estado desde el principio. Miguel Ortega murió en paz una mañana de diciembre, rodeado de Clara y Sofía, que le leía su cuento favorito. Sus últimas palabras fueron: «Gracias, mi niña. Gracias por darme una familia». El funeral fue pequeño pero lleno de amor. Vecinos, amigos de Sofía, compañeros de trabajo de Clara, todos vinieron a despedir al anciano que había tocado sus vidas de formas pequeñas pero significativas. Clara habló en el servicio, con Sofía tomada de su mano. Mi padre no fue perfecto. Cometió errores terribles que le costaron décadas de su vida y de la mía. Pero en sus últimos años, me enseñó algo más valioso que cualquier presencia constante podría haberme enseñado. Me enseñó que nunca es demasiado tarde para amar, nunca es demasiado tarde para pedir perdón, y nunca es demasiado tarde para ser una familia. Miró el ataúd con lágrimas en los ojos. «Descansa en paz, papá. Fuiste el padre que necesité cuando más lo necesité, y eso es suficiente». Meses después, Clara y Sofía se mudaron al apartamento de Miguel. Era más grande, tenía más luz, y cada rincón estaba lleno de recuerdos. Clara convirtió la habitación de Miguel en un taller de repostería, y Sofía colgó en las paredes los dibujos que había hecho para su abuelo. Una tarde, mientras preparaban galletas juntas, Sofía preguntó: «Mamá, ¿crees que el abuelo Miguel está orgulloso de nosotras?». Clara sonrió, sintiendo una calidez en el pecho. «Sé que lo está, cariño, sé que lo está». Y en ese momento, Clara comprendió algo profundo, que las familias no siempre son las que nacemos con ellas. A veces son las que elegimos construir. A veces se forman en los lugares más inesperados, en los momentos más oscuros, entre las personas más improbables. Y a veces, el mayor acto de amor no es estar presente desde el principio, sino elegir quedarse cuando sería más fácil irse, elegir perdonar cuando sería más fácil odiar, elegir amar cuando sería más fácil permanecer indiferente. Clara miró por la ventana hacia el cielo de Valencia, donde las nubes se teñían de naranja con el atardecer, y susurró: «Gracias, papá, por enseñarme que el amor puede florecer incluso en el desierto más árido, que la redención es posible, y que nunca, nunca es demasiado tarde para volver a casa». Y si te ha llegado al corazón esta historia de segundas oportunidades y perdón, te invito a que la compartas con alguien que necesite escucharla. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias que tocan el alma. Dale me gusta si te ha emocionado. Y recuerda, cada uno de nosotros lleva heridas del pasado, pero también tenemos el poder de sanarlas, una decisión valiente a la vez. Nos vemos en la próxima historia.